En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? ¿Ha ido bien? Bueno, pues esperamos que la hayan disfrutado, que han pasado ratos agradables después del trabajo. Hoy ya toca, descansar, tomarse ese café tan tranquilamente mirando por la ventana, haga viento, llueva o sol. Disfrutamos del Día de la Familia y sobre todo de este programa tan especial que hacemos pues cada vez que estamos con ustedes. Así que hoy vamos a hablar de temas igual de importantes que siempre hemos hecho, con muchas ganas de intentar entretenerles, pero también de enseñarles cosas que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la infancia hospitalizada, que como bien saben es una responsabilidad de todos los ciudadanos, de las familias, de los profesionales. Y cuando hablamos de sanidad solemos pensar en hospitales, tecnología o avances médicos, pero pocas realidades reflejan mejor el verdadero sentido de un sistema sanitario que la atención a los niños. Cuando un niño enferma, no solo se enfrenta a un problema de salud, toda su vida, la de su familia y la de su entorno, se ve afectada. Por eso, la atención pediátrica exige algo más que buenos profesionales o buenos tratamientos. Requiere sensibilidad, especialización y una profunda vocación humana. Los hospitales infantiles cumplen precisamente esa misión. No son simplemente centros donde se curan enfermedades, son espacios diseñados para cuidar, acompañar y proteger a los más pequeños en momentos muy especiales donde su vida se ve muy vulnerable. En este contexto, evidentemente tenemos algo importante que contar, y es que el papel de un hospital, como es el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, ocupa un lugar destacado dentro del sistema sanitario español. El Hospital Niño Jesús no es un hospital cualquiera, no. Se trata del único hospital público monográfico pediátrico de España. Desde su fundación, hace más de un siglo, ha estado dedicado exclusivamente a la atención de niños y adolescentes, lo que le ha permitido desarrollar una experiencia extraordinaria en medicina infantil. A lo largo de los años, este hospital se ha convertido en un referente nacional en múltiples especialidades pediátricas, por ejemplo, neurología infantil, cirugía pediátrica, psiquiatría infanto-juvenil, rehabilitación o tratamiento de enfermedades raras, entre muchas otras. Pero su valor no reside únicamente en su excelencia médica. El Hospital Niño Jesús representa también una forma distinta de entender la atención sanitaria, una medicina que pone al niño en el centro y que entiende que curar no es solo aplicar tratamientos, sino también cuidar emocionalmente, acompañar a las familias y preservar, en la medida de lo posible, la normalidad de la vida del menor. Miren, por eso en este hospital conviven la medicina más avanzada con espacios pensados para los niños, aulas hospitalarias, actividades educativas, apoyo psicológico y entornos adaptados que ayudan a que el proceso de hospitalización sea menos traumático. La atención pediátrica adquiere una dimensión todavía más compleja cuando hablamos de niños con discapacidad o enfermedades crónicas. En estos casos, el hospital no solo trata una enfermedad puntual, debe acompañar procesos largos, a veces durante años, donde la rehabilitación, la autonomía y la calidad de vida son objetos fundamentales. El Hospital Niño Jesús ha sido históricamente uno de los centros de referencia en rehabilitación infantil y en la atención a niños con discapacidad física o neurológica. En él trabajan equipos multidisciplinares formados por pediatras, rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros muchos. Este enfoque integra algo fundamental. La discapacidad infantil no puede abordarse únicamente desde la medicina, requiere coordinación con el ámbito educativo, con los servicios sociales y sobre todo con las familias, que desempeñan un papel esencial en el proceso de recuperación y desarrollo del menor. Cada pequeño avance en la movilidad, en la comunicación o en la autonomía de un niño
con discapacidad representa un logro enorme. Y detrás de esos avances suele haber equipos de profesionales que trabajan con enorme dedicación y vocación también. Y vamos a entrar en la parte de humanización. En los últimos años se habla cada vez más de la humanización de la sanidad. En el ámbito pediátrico, esta idea adquiere un significado especialmente profundo. Humanizar la atención significa reconocer que un niño hospitalizado sigue siendo, ante todo, un niño. Necesita jugar, aprender, sentirse seguro, mantener el vínculo con su familia y no perder el contacto con su vida cotidiana. Por eso, los hospitales infantiles han sido pioneros en introducir medidas que hoy consideramos fundamentales. Por eso, la presencia continua de los padres durante la hospitalización, la adaptación de los espacios a las necesidades infantiles, programas de apoyo psicológico e iniciativas que convierten el hospital en un entorno más que amable es muy necesario. El Hospital Niño Jesús ha avanzado de forma notable en este camino, integrando la humanización como parte esencial de su modelo asistencial. La atención a la infancia hospitalizada no es únicamente una tarea del sistema sanitario, es una responsabilidad de toda la sociedad. Requiere inversión pública, investigación, formación de profesionales y también la implicación de asociaciones, fundaciones y entidades sociales que trabajan en apoyo de los niños enfermos y de sus familias. Miren, cuando una sociedad protege a sus niños más vulnerables, está demostrando cuáles son realmente sus valores. Por eso, el Hospital Niño Jesús simboliza ese compromiso colectivo, el esfuerzo de generaciones de profesionales que han dedicado su trabajo a mejorar la vida de miles de niños. Cuidar de la infancia enferma es, en definitiva, cuidar del futuro y hacerlo con humanidad, con excelencia médica y con sensibilidad social es una de las tareas más nobles que puede asumir una sociedad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy me gustaría hablaros de algo muy cotidiano y que a veces infravaloramos: las canciones infantiles. ¿Creéis que cantarle a los niños es simplemente algo que hacemos por costumbre o que en realidad lo hacemos por los múltiples beneficios que tiene para su desarrollo? Desde la logopedia sabemos que el canto es una herramienta muy potente para estimular el lenguaje desde edades muy tempranas. Las canciones infantiles combinan ritmo, repetición y melodía, 3 elementos clave para que el niño empiece a reconocer sonidos, palabras y estructuras del lenguaje. Canciones tradicionales como El popurrí de las manos, 5 lobitos, Los pollitos dicen o Estaba el señor Don Gato facilitan la imitación, la atención conjunta y la participación activa del niño, incluso antes de que aparezcan las primeras palabras. Además, muchas de estas canciones incorporan gestos y movimientos, lo que ayuda a reforzar la comprensión y a asociar el lenguaje con la acción. Todo esto favorece no solo el desarrollo comunicativo, sino también el vínculo entre el adulto y el niño. No es necesario cantar bien ni hacerlo durante largos periodos de tiempo. Simplemente con integrar las canciones en la rutina diaria, pues durante el juego, el baño o antes de dormir, es suficiente para que tengan un efecto positivo. En definitiva, cantarles a los niños no es solo una tradición, es una forma sencilla, natural y muy eficaz de acompañar su desarrollo del lenguaje. Por eso, desde el Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, acompañamos a las familias ofreciendo orientación y estrategias para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje desde los primeros años. Si queréis más información, podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623 757 050. 623 757 050. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, pues nos encontramos ya en nuestro primer bloque y queremos tener a alguien, como siempre, que nos cuente cosas interesantes y que además tenga ese conocimiento fundamental que tiene que tener una persona tan profesional como de la persona que le vamos a hablar para que nos cuente todo sobre el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Queremos saludar al director gerente de este hospital, que es don Julio Zarco Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. Pues igualmente de estar con vosotros. Pues la verdad que hemos tenido, bueno, pues mucho que pensar a la hora de plantear un tema de la radio, pero desde luego no nos podemos olvidar de algo tan importante como es la labor que suele hacer un hospital y sobre todo un hospital que atiende a los menores pues con ciertas dificultades. El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es una de las instituciones sanitarias más emblemáticas dedicadas a la atención de la infancia en España desde hace mucho tiempo, desde su fundación en el siglo XIX. Este hospital ha sido pionero en el desarrollo de la pediatría, en la atención especializada en niños con enfermedades complejas y en la construcción de un modelo sanitario que combina la excelencia clínica con una profunda dimensión humana. Julio, ¿en qué contexto histórico se funda el Hospital Niño Jesús? Sí, esto es muy importante, Javier. Como tú bien has dicho, este hospital ya va para los 150 años. Efectivamente, surge en el 1876 aproximadamente y surge por el esfuerzo y el ahínco fundamentalmente de la duquesa de Santoña, que es una señora que duquesa pues había viajado a muchos países y en Francia pues había visto un asilo que era regentado por las Hermanas de la Caridad, que recogía a niños de la calle. Ella trae aquí a Madrid, el Madrid de finales del siglo XIX, esa iniciativa que en aquel momento el rey Alfonso XII, pues digamos, la apoya, y producto de aquella sinergia de la Casa Real del rey Alfonso XII con la iniciativa de la duquesa de Santoña de tratar de recoger a los niños de la calle, que en aquel momento los niños que nacían en el Madrid de finales del siglo XIX, a veces la mortalidad era de un 20 o un 30% por problemas de higiene y porque evidentemente cualquier enfermedad, por banal que era, pues se los llevaba, ¿no? Entonces aquella iniciativa fue la que constituyó el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 150 años dedicado, como tú bien has dicho, al cuidado de los menores en un contexto donde se entendía a finales del siglo XIX, como tú bien has dicho también, que cuidar a los niños es cuidar a los adultos del futuro. Esa fue la iniciativa y es la iniciativa y el ADN que nos sigue persiguiendo a lo largo de todos estos años. Claro, ¿y cómo era la atención? Porque claro, habrá evolucionado muchísimo la atención por entonces en España en el siglo XIX. ¿Cómo era por entonces? Uh-huh. Claro, efectivamente, surge como un asilo. De hecho, cualquier ciudadano cuando pasa a nuestro hospital, en el frontispicio de la entrada del hospital, puede ver asilo y hospital infantil del Niño Jesús. Surge como asilo. El primer gerente que entra en el hospital, que es el doctor Mariano Benavente, entonces no existe la pediatría, es decir, no existe la disciplina en la especialidad de la pediatría. Mariano Benavente es el médico que realmente entra y empieza a concebir que hay que crear, digamos, una especialidad que se dedique a la medicina de los niños, a la medicina de los menores. Vuelvo a insistir que no existe la pediatría. Mariano Benavente, que fue el padre de don Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura, y él era una persona muy entregada al cuidado de los niños, y empieza a vertebrar la pediatría y empieza a construir lo que es la especialidad pediátrica por aquellos años, en donde lógicamente era una medicina pues un poco de batallar, ¿no? Porque, insisto, enfermedades banales pues se llevaban a los niños por delante, pues simplemente una gripe, por ejemplo, un catarro, una infección urinaria, es decir, eran cosas banales que, lógicamente, los recursos que existían eran muy pocos, ¿no? Es verdad que entonces empezó a concebir que la atención a los niños tenía que ser una atención especial, no solamente por el conocimiento que se debía aplicar, que ya se encargaba Mariano Benavente de crear doctrina y conocimiento sobre ello, sino también en la atención. Se empezó a pensar que la humanización era importante,
se empezó a pensar que la familia era muy importante como un elemento más para sanar y cuidar a los niños, y se pensaba que el trabajo interdisciplinar de todas las especialidades eran importantes. Por lo tanto, en aquellos años ya se empezó, digamos, a incorporar profesionales en equipos interdisciplinares como los que hoy en día tenemos. Por lo tanto, pienso que en aquel momento, y viéndolo en perspectiva desde el punto de vista de la historia de la medicina, pues fue un gran logro empezar a concebir de una manera muy vanguardista el cómo se tenía que atender a los niños de una manera, digamos, especial y específica. Debo también comentar, y con esto termino, de que nosotros somos el único hospital público monográfico pediátrico de España, es decir, no existe ningún otro hospital monográfico pediátrico público en toda España. Por lo tanto, eso, claro, nos da un grado de responsabilidad mucho mayor. Bueno, entiendo que ha tenido un papel muy destacado el desarrollo de la pediatría en España, este hospital. Sí, sin lugar a dudas. Realmente, como lugar donde se constituyó la pediatría, de hecho, el gran historiador de la medicina y de la ciencia español, don Pedro Lein Entralgo, así refiere que en este hospital y de la mano de Mariano Benavente se constituyó la pediatría española y la pediatría europea. Pues las grandes áreas de especialización de la pediatría, como es la oncología pediátrica, la neurología, la psiquiatría infantojuvenil, la rehabilitación, sobre todo de las grandes cuestiones como son la parálisis cerebral, como es el daño cerebral adquirido, todo ello surge de este hospital, y el gran aliciente que tiene es que no solamente surge, sino que hemos exportado, por decirlo de alguna manera, una forma de entender los cuidados que lógicamente ahora, pues afortunadamente, son gala en cualquier hospital o en cualquier servicio de pediatría de España. Claro, estamos hablando de unas épocas donde los hospitales generales eran lugares duros, masificados, sin condiciones para bebés o para niños, donde de alguna manera también había esa forma de percepción de la vida donde había que atender a los niños pobres, ¿no? Y donde también había una mortalidad infantil bastante devastadora, ¿no? Sí, como digo, la mortalidad infantil a veces se fijaba en tasas de un 25-30%, es decir, un 30% de los niños que nacían en condiciones que no eran favorables, y entonces, lógicamente, estamos hablando que prácticamente existían dos clases sociales, ¿no? Los pudientes y los que no lo eran, ¿no? Entonces, el 30% de los que no lo eran niños que, evidentemente, en un margen de edad de los 0 a los 8 o 9 años se sabía que iban a fallecer por cualquier enfermedad intercurrente que aconteciera. Entonces, efectivamente, era muy duro, era un trabajo bastante ímprobo, y eso curtió muchísimo a los profesionales y, sobre todo, como digo, en esa forma de entender que debían organizarse de una manera determinada, debían atender de una manera determinada para paliar, lógicamente, la dureza de lo que a veces la enfermedad digamos, impactaba, que era con una muerte casi segura, ¿no? Claro. Llegado ya el siglo XX, casi a finales, es cuando más el hospital se transforma, ¿no? Sufre una transformación importante en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros no podemos vivir ajenos, lógicamente, a la sociedad y a la innovación y la tecnología, y, lógicamente, digamos, igual que a principios de siglo XX y prácticamente en todo el siglo XX, desde los años 1920 en adelante, hubo un gran desarrollo de las áreas de especialización de la pediatría, como he dicho, oncología, neurología, psiquiatría, endocrinología, pues también, lógicamente, la innovación tecnológica hace que, lógicamente, evolucionemos. De hecho, por supuesto, en la oncología, que es un punto de vanguardia importante, pues ahora estamos con lo que se denominan terapias avanzadas, CAR-T, es decir, la utilización incluso de gérmenes, de bacterias, de virus, del catarro y de otras enfermedades, que los mutamos, hacemos mutaciones genéticas para tratar determinados tumores cerebrales. Es decir, hemos visto que estos gérmenes, cuando les hacemos esas mutaciones y los inyectamos en los tumores cerebrales, pues se comen el tumor cerebral, para entenderlo, ¿no? O, por ejemplo, la innovación que se realiza
en áreas como, por ejemplo, las parálisis cerebrales y las grandes cirugías de traumatológicas y ortopédicas, con lo que, bueno, la gente más le llama la atención que son los exoesqueletos, es decir, es la fabricación de esqueletos de titanio para que puedan dar soporte y ayuden al deambular, a la estática y la dinámica adecuada de niños, ¿no? Entonces, esta innovación, evidentemente, la tenemos en nuestro centro, además innovando investigaciones que son punteras a nivel mundial y a nivel europeo, con grupos de investigación competitivos. Y, lógicamente, pues ahora, Javier, necesitamos más, porque también ahora la innovación es tan grande que debo recordar a los oyentes que estamos en un edificio que es el único edificio hospitalario protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es decir, es un edificio neomudéjar precioso, que tú conoces bien, y que es maravilloso, pero claro, el estilo neomudéjar y el que sea una joya de la arquitectura y la UNESCO nos tenga protegidos, significa que tenemos que seguir creciendo, y ahí estamos en sanos pillas. ¿Estamos siendo un hospital infantil pediátrico como referencia internacional también? Sí, sin lugar a dudas. Aquí en este hospital, en todas las áreas que he dicho de desarrollo, lideramos equipos internacionales, me refiero a equipos europeos sin lugar a dudas, fundamentalmente en diagnóstico y tratamiento de procesos oncológicos como el neuroblastoma, como la leucemia amiloide aguda, es decir, en procesos oncológicos, hematológicos, oncohematológicos, es decir, en lo que la gente llama los cánceres de la sangre, por decirlo de alguna manera. Lideramos proyectos que son internacionales, y luego en la neurología y en la psiquiatría también lideramos equipos internacionales con investigaciones muy novedosas, por ejemplo, en enfermedades raras. Es decir, tenemos el único ensayo de una enfermedad rara que se llama Rasmussen, que es una enfermedad rara con alto impacto neurológico. Casi todas las enfermedades raras tienen un 80% de impacto neurológico, y el único ensayo internacional a nivel mundial que se está realizando es en este hospital. O sea que estamos liderando la vanguardia de la ciencia. Pues la verdad que es que cada vez que hablo con... Te voy a hablar de tú, Julio, porque nos conocemos desde hace muchos años, pero cada vez que hablo contigo me sorprende todo lo que aprendo de ti y todo lo que me estás contando, porque es auténticamente estupendo. Yo creo que muchísima gente que nos está escuchando no sabe nada de lo que estamos contando. Es un poco desconocido, y por eso nos apetecía muchísimo hablar contigo. Y sobre todo, ¿en qué tipo de enfermedades se tratan con mayor frecuencia en el hospital? ¿Y cómo se atienden, por ejemplo, a niños con enfermedades llamadas complejas o raras, por ejemplo? Sí, bueno, como tú bien sabes, y yo agradezco esta tribuna porque efectivamente mucha gente no sabe, primero, que somos un hospital, que somos el único hospital protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Claro. Mucha gente tampoco sabe que nosotros tenemos un 20% de los niños que atendemos que son de otras comunidades autónomas, porque no solamente atendemos niños madrileños, sino que atendemos niños de fuera de Madrid, de Cataluña, de Canarias, de toda España, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena tribuna esta que, digamos, los ciudadanos, muy especialmente los madrileños, que este es un hospital muy madrileño, enfrente del Retiro, pues sepan que tienen una joya, ¿no? Y efectivamente, dentro de las cuestiones que existen y que existen por delante, pues son tratar de que los ciudadanos, en cierta manera, también nos ayuden realmente a que esta investigación progrese y vaya adelante, que conozcan qué es lo que se hace aquí, porque, insisto, quien cuida a los niños está cuidando al adulto del futuro, y eso es muy importante. Y en las patologías estas que hemos estado diciendo, es decir, por ejemplo, las enfermedades raras. Un ejemplo práctico que comento. Nosotros llevamos todos los cuidados paliativos de los niños de Madrid, es decir, todos los cuidados paliativos, los cuidados al final de la vida de los niños de toda la Comunidad de Madrid los llevamos nosotros. Bueno, pues muchas personas no saben que el 20% de esos niños son oncológicos, es decir, niños que desgraciadamente no tienen curación y desgraciadamente van a fallecer, pero es que el 80% son enfermedades raras, porque hay más de 5.000 enfermedades raras que hay que atender. Cada una, a veces, pues en Madrid a lo mejor tenemos enfermedades raras que son 2 niños, o 5 niños, nada más, o 5 niños en toda España, de los cuales los 5 los llevamos nosotros, ¿no? Entonces, atender esos cuidados paliativos, llevar el cuidado humanizado, interdisciplinar y la vanguardia de la ciencia para paliar el sufrimiento de los niños y de las familias, ese es nuestro reto, y lo hacemos desde hace 150 años. Lo que pasa es que lo publicitamos y lo anunciamos poco, ¿no? Claro. Quizá el trabajo es muy grande y nos dedicamos siempre a lo nuestro,
y a anunciarlo poco, ¿no? A promoverlo poco, ¿no? Pero sí es verdad que la sociedad civil tiene que conocer que aquí tiene un gran tesoro, sin lugar a dudas. Así es. Sabemos también que la seguridad del paciente infantil es algo prioritario que se debe de garantizar. ¿Qué protocolos existen para garantizar esta seguridad y cómo se adapta la atención sanitaria a la edad del niño, por ejemplo? Sí, claro, aquí como ha variado muchísimo el perfil de los niños ha variado muchísimo, como digo, la incorporación de determinadas patologías que antes no existían, ¿no? Muchas patologías raras, poco frecuentes, etcétera, pues te hace lógicamente que tengas que ajustar mucho los protocolos de seguridad. Nosotros aquí en el hospital tenemos un área bastante importante de seguridad del paciente, y en cada servicio, o sea, en el servicio de oncología, en el de psiquiatría, endocrinología, pediatría domiciliaria, en todos los servicios hay un núcleo de profesionales de todos los estamentos, estamos hablando de médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, que implementan lo que llamamos los protocolos de seguridad del paciente, ¿no? Y que consiste en tratar de revisar todos los procedimientos para garantizar la seguridad. Y luego, nosotros en este hospital hemos hecho algo más aún, que es incorporar a los padres y a los propios pacientes, a los propios niños, con una voz activa. De hecho, nosotros somos un hospital que tenemos un comité de pacientes de niños. Tenemos un proyecto que se llama KIT de niños, que son niños entre 11 y 18 años, que realmente lo que están haciendo es aportando su visión y su percepción de los cuidados para ayudarnos a que los procedimientos sean mejores, más cercanos, más ajustados a las necesidades de los pacientes y de las familias, y desde luego a garantizar la seguridad. Entonces aquí hay mucho encono en que la seguridad del paciente es lo primero, y para nosotros la seguridad del paciente y las familias, porque para nosotros es el mismo paquete, es decir, si me perdonáis la expresión, es decir, para nosotros es importante la seguridad del paciente y de las familias, porque para nosotros es una parte integrante de la unidad familiar. Claro, ahí hay una cuestión que siempre hablamos en este programa, es cómo se explican los tratamientos a los niños y a sus familias, ¿no? A las familias quizás por ser adultos pues lo pueden entender de alguna manera mucho más fácil o más fácil, pero los niños es complicado verse en una situación donde de repente se encuentran en otro escenario distinto a lo normal de estar en su casa o con amigos o en el cole, y de repente pasan a un sitio donde tienen que estar, bueno, pues en un tratamiento, no saben lo que les ocurre, es como todo muy extraño para las familias, por supuesto, que lo pueden entender más, pero para los niños es más anómalo, ¿no? Sin lugar a dudas. Debemos además decir que nosotros llevamos niños de 0 a 18, es decir, y no es lo mismo un niño de 5 que un adolescente de 16, de 17 o de 18 años. No, ni tienen los mismos requerimientos, ni las mismas necesidades, ni tampoco las mismas percepciones, ¿no? Entonces nosotros estamos siempre en un intento de adaptar nuestras atenciones, de adaptar nuestros cuidados, lógicamente, a la edad del paciente y también a las condiciones de los padres, es decir, porque los cuidados que se tienen que prestar no siempre son los mismos dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? La movilidad, si hay discapacidades, si hay una familia que realmente es muy proactiva. Para nosotros la familia es un integrante más dentro del proceso terapéutico. Nosotros decimos que es una medicina más, es decir, para nosotros la familia, no solamente el padre y la madre, sino los hermanos, son elementos terapéuticos más que también incorporamos, ¿no? Pero, en definitiva, es tratar de hacer que el hospital, con su dureza, y entendiendo que los niños enfermos a veces suelen ser niños más maduros en lo que es el componente psicoafectivo, suelen ser bastante maduros, pues traten de estar en el hospital como una segunda casa. Y de hecho te voy a decir una cosa, Javier, la última celebración del Día del Cáncer Infantil, nosotros organizamos unas jornadas donde la sesión nos la dieron los niños. Es decir, todos los profesionales nos pusimos en el auditorio y ellos fueron los que nos fueron dando las sesiones precisamente para tratar de transmitirnos cuáles son sus percepciones en el hospital con respecto a quién les habla, qué les cuentan, qué entienden, qué no entienden, qué comen, qué juegan. Nosotros tenemos un colegio también dentro del hospital, gracias a la Consejería de Educación, a través de 11 profesores, nos pueden hacer que la continuidad de la educación en los niños no se pierda, no se corte. Y de hecho dan clases a niños desde los 4 hasta los 18 años que están preparando la EBAU, ¿no? Por lo tanto, todos esos son elementos que lógicamente ayudan. Claro, ahí quería yo llegar, un poco hablando de lo que es la humanización, que está ahora tan de moda, ¿no? Yo no sé si es que nos hemos deshumanizado y nos hemos dado cuenta de que comportamientos anteriores no eran los más adecuados. Por ejemplo,
el que solo pudieras ver a un paciente determinadas horas del día, y nos hemos dado cuenta de que la familia es un apoyo incondicional tremendo que mejora pues el estado de ánimo muchísimo y que ayuda a la que la enfermedad también prospere adecuadamente. Nos hemos deshumanizado, nos hemos dado cuenta de errores que hemos cometido en el pasado para arreglarlo ahora. ¿Cómo es esto de la humanización? Que suena ahora como, oiga, algo pasa, ¿no? Si hablamos de humanización en un lugar donde tenemos que estar tremendamente humanizados, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya sabes que yo es como mi asignatura preferida, ¿no? Sí. Y fíjate que yo tuve el honor y el privilegio, como tú muy bien sabes, de ser el promotor del primer plan estratégico de humanización en la Comunidad de Madrid, siendo viceconsejero de Sanidad aquí en esta comunidad. Y te voy a decir una cosa, aquí en este hospital, en el Hospital Infantil Niño Jesús, no necesitamos humanizar. Es decir, llevan 150 años que tiene una perspectiva y una mirada sobre la humanización y sobre el trato y el cuidado de la familia y del niño que no requieren, como en otros hospitales, de ese acento, ¿no? De ese énfasis, ¿no? Es verdad que hay que mejorar muchas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, pues hay que mejorar mucha infraestructura, es decir, nosotros, por ejemplo, aquí estamos en un edificio que efectivamente es monumento nacional y patrimonio de la humanidad, pero claro, los espacios son los de hace 150 años. Entonces los espacios no me son generosos y tengo que mejorar, ¿no? Tengo que mejorar los procedimientos porque a veces mareamos demasiado a las familias y a los niños, pues a lo mejor con más citas de las normales, hay que tratar de concentrar las citas y sobre todo esto que como tú y yo sabemos de hace muchos años de poner al paciente en el centro del sistema sanitario consiste básicamente en que es el sistema sanitario el que se tiene que mover. Es decir, yo no tengo que hacer que el paciente vaya llamando a puertas, sino que soy yo el que tengo que acercar las puertas y tengo que acercar a los profesionales, ¿no? Entonces todo esto hay que mejorarlo, ¿no? Entonces por eso se necesita el tema de la humanización. El tema de la humanización no consiste nada más en tener una mirada humanística, es decir, tratar de empática y compasivamente ponerte en la piel del otro y entender que ya difícil, dura es la realidad y la realidad del enfermar, como para que tenemos que tratar de hacer más amable la estancia, más amable la atención y desde luego todo ello hacerlo pues eso, con eficacia, efectividad y eficiencia sin perder la calidez humana. Y sobre todo hay una cosa importante que la actuación es muy transversal, quiero decir, que es un hospital que se da cuenta de que el niño, además de tratar su patología, también no puede dejar de desarrollar su ciclo vital de vida, es decir, lo que es sus estudios, lo que es la socialización con las personas. Quiero decir, en ese sentido también trabajáis en coordinación, entiendo, con otros departamentos, ¿no? Sí. Para nosotros es fundamental lo que llamamos el ecosistema del niño, ¿no? Entonces el ecosistema del niño está compuesto de muchos elementos, ¿no? Como todos, evidentemente. Pues está la parte, digamos, educativa escolar, que por eso la parte educativa escolar es importante porque también es terapéutica. Es decir, yo con el director del colegio que tenemos dentro del hospital, con Miguel, lo digo mucho. Digo, igual que la familia es un medicamento más, la educación es un elemento más, ¿no? Y es importante. Pero también fíjate, por ejemplo, los procesos digamos, de arte y cultura. A nosotros nos interesa mucho, y de hecho lo hacemos de una manera muy seria y muy rigurosa, llevar el arte y la cultura a los chavales y a las familias. Es decir, por ejemplo, la pintura, por ejemplo, el teatro, por ejemplo, la narración, la lectura. Es decir, son elementos fundamentales, ¿no? Y eso también lo cuidamos. Igual que cuidamos también todo el entorno familiar y de amistades, es decir, para sobre todo los niños que ya empiezan a entrar en la preadolescencia, adolescencia, sabemos que un elemento fundamental son los amigos, ¿no? Entonces tratamos de buscar también la cercanía de las amistades de los chicos, tratar de no romperles la dinámica, incluso a nivel de los distintos chats o redes, etcétera, etcétera, que tienen los chicos con respecto a sus círculos de amistad. Todo eso se cuida y ya te digo, sobre todo con educación hay mucho trabajo, educación, cultura, que son elementos fundamentales también terapéuticos. Imagino, Julio, que los niños dan muchas lecciones de vida en el hospital e imagino que trabajar con ellos de cerca y viendo las distintas casuísticas que se puedan desarrollar, no entrando ya en materia triste, pero sí sobre todo en situaciones complejas, uno relativiza mucho más la vida, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, yo creo, y siempre lo digo con absoluta honestidad,
Para mí, igual que para el resto de los profesionales, trabajar en un sitio como el Hospital Infantil Niño Jesús es un privilegio enormemente grande. Yo soy médico, como sabes, pero no soy pediatra. Sí. Pero trabajar en este entorno, sinceramente, te hace más humano. No solamente por lo que tú dices, que relativizas, que es cierto, que relativizas los problemas personales, las situaciones personales, etcétera, etcétera, sino porque, como he dicho antes, los niños suelen ser muy maduros. Entonces, los niños tienen unos bagajes personales que son tremendos y son verdaderos maestros. Si una persona observa y es receptiva, lo que te puede transmitir un niño es enorme, es milagroso, es magnífico. Y tenemos un privilegio tremendamente grande. Por lo tanto, ellos nos hacen más humanos. Y en el momento en que nos hacen humanos o más humanos, también nos hacen mejores profesionales. La verdad que un niño sienta las bases para parar el mundo y para hacernos reflexionar de a veces lo poco inteligente que es el ser humano. Y esas lecciones de vida, la verdad que a veces no nos paramos mucho a pensarlas y no percibimos la realidad de la vida como la perciben ellos, que es mucho más fácil, más sensata y desde luego más normal que la que ve el común de los mortales. Don Julio Zarco, director gerente del Hospital Infantil Niño Jesús, muchísimas gracias por la lección que nos has dado hoy, de todo lo que nos has enseñado de ese grandísimo hospital. Gracias por el trabajo, saludos a todo el equipo y de verdad nuestras máximas felicitaciones por todo el trabajo que hace ese gran hospital. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a los oyentes y decirte a ti, igual que a los oyentes, que vosotros los ciudadanos nos ayudáis en el día a día y de que ahora estamos en la fase de ampliación del hospital para crear un edificio, digamos, nuevo en la parte de atrás del hospital porque necesitamos crecer, pues que contamos con vuestra ayuda y vuestro apoyo para poder ver esa realidad lo antes posible. Muchas gracias, Javier. Eso siempre, sois nuestro futuro. Gracias. Hasta otra. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues tras la fase más aguda de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, ya saben, el COVID, muchas personas han continuado pues experimentando síntomas meses o incluso años después de la infección inicial. Esta condición, conocida como COVID persistente, se ha convertido en uno de los grandes retos sanitarios emergentes de los últimos años. Fatiga extrema, disnea, deterioro cognitivo, dolor muscular, alteraciones neurológicas o problemas cardiovasculares, pues no son solo algunos de los síntomas que pueden afectar de forma prolongada a quienes lo padecen. Y como siempre queremos informarles que estén al día, pues hemos traído a personas que, además de padecer esta situación, pues tienen responsabilidades asociativas. Por ejemplo, hoy hemos traído al presidente de la Asociación Madrileña de COVID Persistente, a José Méndez. ¿Qué tal, José? Gracias. Encantado. Encantado de que estés aquí hoy con nosotros, porque, bueno, aunque en aquella época pues hubo mucho dolor, sobre todo por los fallecimientos de personas que perdieron la vida, pero también nos hemos olvidado un poco de aquellas personas que han quedado con secuela porque nunca pensábamos que esto podía ocurrir, que una gripe de estas características, ¿no?, pues dejara unos síntomas tan profundos de por vida. Pero para entenderlo bien y que nuestros oyentes no lo escuchen adecuadamente, ¿qué es exactamente el COVID persistente? El COVID persistente, como bien dices, es esa sintomatología que quedaría después de haber pasado COVID y que se extiende más allá de 2 meses. En un principio, ya muchas personas 6 años. Y tienen diferente casuística, tienen más de 200 síntomas que podrían tener pues en un estadio u otro, y además que podrían tener unos u otros, incluso que puedes tener durante el día unos u otros, o sea, claro, que es muy variable. ¿Cómo se detectan los primeros síntomas cuando uno empieza a pensar? Porque claro, la gripe te dura un tiempo, ¿no? Esta fue brutal, fue bestial, duró más de lo esperado, digo, no por el tiempo de transcurso de los meses y años, sino del
del efecto que producía en el cuerpo, en el ser humano, pero cuando uno ya empieza a pensar que esto ya se prolonga demasiado y que esto no tiene solución. Por ejemplo, el olfato, que puede ser lo más conocido, pero hay muchos más, ¿no? Bueno, pero el olfato al final es lo más... sencillo casi, ¿no? Claro, efectivamente. Y es lo que quizá a veces menos problemas deja, ¿no? Porque muchas veces se piensa que oler se puede aguantar sin oler, ¿no? Hasta que hay un escape de gas al lado. Claro. Incluso oler el humo, pues se puede aguantar sin oler el humo. De hecho, hay gente que va por la calle y huele los tubos de escape de los coches, ¿no? Eso no es un problema hasta que hay un incendio detrás y no te estás dando cuenta. Claro. Entonces, eso no es lo más. Hay problemas mayores, ¿no? Por ejemplo. La fatiga. La fatiga se convierte en una fatiga extrema. Vamos a ver, la mayoría de los pacientes de COVID persistente muestran una fatiga importante. Esa fatiga es un deterioro que te impide llevar una vida normal. Empiezas la mañana, hay mucha gente que la empieza ya cansada, pero la gente que la empieza bien, pues a lo mejor a las 2 horas se acabó la batería y le cuesta mucho continuar. En el día a día es muy complicado. Algo que no ocurría antes, pero que ahora de repente, por ejemplo, uno se cansa, nada más levantarse casi está cansado, o no duerme. Bueno, ¿no? yo en este proceso de 6 años sí que me ha ocurrido eso, de levantarme ya cansado, agotado y no poder salir de la cama, ¿no? Actualmente aguanto unas horas. Yo al mediodía pues ya tengo que cortar todo tipo de relaciones. Actualmente trabajo media jornada. Y es lo que puedo hacer, no puedo hacer más, aunque lo intenté. ¿Qué pruebas específicas hay para detectar el COVID persistente? Ese es el problema, que no tenemos pruebas que lo avalen. Es una enfermedad invisible. Los dolores, ¿cómo se miden los dolores? ¿Con qué grado de intensidad se puede medir el dolor? Eso es muy complicado. La fatiga sí que hay pruebas que demuestran que puede haber una fatiga. De hecho, yo tengo una fatiga entre moderada y severa porque hay una prueba médica que así lo avaló. Esa prueba me la tuve que hacer para demostrar a algunos médicos que lo que tenía yo era real. Y esa prueba me tumbó y me mandó a cama durante 15 días. Entonces, claro, vamos a ver, mientras los médicos no nos crean, tendremos que hacer burradas de ese tipo para demostrar que lo que nos pasa es cierto. ¿Puede, digamos, dar la sensación como que nos podemos confundir con otras patologías? Es decir, como no hay nada protocolarizado que defina qué es el COVID persistente, según nos cuentas, ¿podríamos a lo mejor generar, o se podría estar generando cierta confusión? En el entorno médico siempre ha habido confusión. O sea, no es la primera vez que alguien diagnostica algo y puede ser que no fuera eso concretamente, o sea que no es nuevo. Lo que pasa es que sí que falta formación. Si los médicos estuvieran más formados, podría ser que tuvieran más posibilidades de acertar. En nuestro caso llevamos 2 años haciendo formación con la Comunidad de Madrid para el SERMAS. Y en estos 2 años, el 90% de las personas que se presentaron al curso del SERMAS no eran médicos. La verdad es que es lamentable, ¿no? Que no quieran acceder a esa formación, que no quieran aprender, porque esto es nuevo. Claro. Al final, por lo que parece que nos cuentas, no hay una definición clínica concreta por parte de... No hay consenso médico, vamos, en este sentido. Bueno, no puede haber consenso médico cuando se está poniendo tantas trabas desde la administración. Claro, oye... No hay siquiera un registro de enfermos, ni en la Comunidad de Madrid, ni a nivel nacional hay un registro de enfermos de COVID persistente. ¿Cuántas personas se estima que tienen esta patología? Según la OMS, en torno al 20% de las personas que tuvieron contacto con el SARS-CoV-2 pueden tener COVID persistente, en mayor o menor medida. Hay estudios, como uno de Harvard, que dice que en torno al 24%. Oye, a raíz de todo esto, os organizasteis, creasteis una asociación aquí en Madrid. Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Amacop, por correo, por las redes nos tienen. Tenemos una página web, amacop.org. Tenemos distintas posibilidades de correo electrónico. No tenemos una sede física, porque no tenemos ningún tipo de ayuda. Nos hemos ido manejando con los fondos que hemos recibido de donaciones de personas y empresas y con las cuotas de los socios. No es fácil comunicar cuando no tienes una sede fija, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que hacemos es una labor importante en redes para llegar a todo el mundo. ¿Os llaman, os preguntan todavía personas que acaban de detectar que tienen ese problema? Sí. Es a día de hoy todavía. Pensábamos que no, pero durante el año pasado se han incorporado a la asociación muchas personas que a través de seguir investigando qué es lo que le pasaba, como nos pasaba a nosotros hace 6 años, han llegado a esa conclusión de que podría ser, y entonces cuando se acerca a nosotros y nos pregunta, oye, me pasa esto, ¿puede ser por este motivo? Entonces nosotros les hemos intentado ayudar llevándole a médicos que les puedan atender y que puedan demostrar si es correcto o no. Oye, José, para terminar, recuérdanos el contacto de la entidad, con quién pueden hablar para aquellas personas que se quieran informar. Nosotros que manden un correo a info@amacop.org, en cualquier momento les vamos a atender. Y a partir de ahí aquellos que se quieran asociar o que quieran colaborar haciendo una donación pueden hacerlo a través de nuestra página web. Pues está claro que comprender el COVID persistente exige abrir un debate amplio que incluya la experiencia de los pacientes, la investigación científica, la respuesta del sistema sanitario y sobre todo también el papel de las políticas públicas, José. Así que os deseamos lo mejor, que os queremos echar una mano, ayudaros en lo que haga falta, ya sabes que para eso estamos, y mucha suerte, que desde luego siempre hace falta para que todo vaya mejor y que podamos ayudar a todas las personas que tienen esta situación. Así que gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos, continuamos. Alerta Policía. Pues nada, llegamos a esta parte del programa donde hablamos de estafas, donde hablamos de cosas para que ustedes estén atentos, porque hay muchos malos y hay un hombre bueno, como ya saben ustedes, don Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, es nuestro hombre bueno al que desde luego le agradecemos enormemente que siempre esté con nosotros para contarnos cosas que ocurren para que no nos engañen. Don Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Hombre, hay mucha más gente buena que mala, a Dios gracias. Por supuesto que sí, también es verdad, vamos a ser justos. Lo que pasa es que lo malo siempre resalta más, ¿verdad? Por desgracia. Y fíjese, yo siempre digo que si los malos pensasen para hacer bien en lugar de hacer mal, seríamos de los países más listos del mundo. Hombre. Pero así nos va. Es complicado. Bueno, pues llegan las primeras estafas con la baliza V16, ¿no? Las grúas pirata, creo. Correcto. Mire, pues mucha gente ha vendido balizas que no son válidas, que no están conectadas y por tanto no valen para el efecto que busca este gobierno. Veremos a ver si Europa dice ahora que valen o no valen las balizas, porque es el único país de Europa en el cual se han implantado contradicción de la normativa europea. Pero una vez que las balizas se han puesto en funcionamiento, desde el 1 de enero es obligatorio, aunque la obligación se ha rebajado porque había mucha gente que no tenía conocimiento, no sabía, ni aún ahora sabe que eran obligatorias,
pues se han comprobado cómo alguna gente que activa, evidentemente ya digo que hay muchos listos que menos mal que no hacen mal, pero que simplemente lo hacen, pues que una vez que las balizas se conectan, pues tienen la situación geográfica de dónde están estas balizas situadas y por tanto saben que hay un vehículo averiado en esas situaciones. Es curioso porque denuncian algunos usuarios que llegan antes medios de comunicación o grúas piratas que los medios de los cuerpos de seguridad del Estado para asistir, que sabe usted que es la excusa que dio el gobierno para comprar la baliza, para activarla, la geolocalización, y casi interviniésemos o fuesen asistidos por Guardia Civil de Tráfico, en este caso, o policía local si es cerca de alguna población. Pues bien, han visto como en muchos casos llegan antes sin tener que tener o sin poder tener acceso a esa localización, llegan antes medios de comunicación o grúas piratas antes que los medios, las fuerzas de seguridad. Por tanto, eso es una primera irregularidad al respecto de lo que dicen, porque lo que están conllevando es que una vez que localizan esa situación apartada de todo, aprovechan en algunos casos a robarles, es decir, son víctimas, o voy a decirlo casi doble victimización porque se han averiado y a la vez les van a robar, y que aprovechando esa geolocalización los malos, como estamos diciendo desde el principio, aprovechan para hacer su agosto. Esa es una de las penas, una de las cosas que están pasando ahora mismo con las balizas V16. Qué vergüenza, desde luego, porque además, por lo que parece ser, algunos estafadores se aprovechan la información pública de las balizas para enviar grúas no oficiales a rescatar coches, cobrando entre 170 y 300 euros. Correcto, fíjese, la inocencia de la gente, de la buena gente, o la ignorancia también en algunos casos, o sumada a las dos cosas, conlleva cuando lleva la grúa, pues claro, tú te quieres marchar del paraje en el que estás cuanto antes. Ellos pueden pensar que es la grúa de tu seguro o no, te cargan el coche, te lo llevan a un taller que puede estar cerca o no, y como usted dice, están haciendo facturas desorbitadas para esa pobre gente que ya digo que dentro de su inocencia piensan que evidentemente van a asistirles y llevarles o ayudarles, e incluso algunos piensan que son la grúa de su seguro y se los llevan para a otro taller simplemente para cobrarles, ya digo, esa alta factura. Por tanto, esa es la segunda, lo que usted acaba de decir, es la segunda circunstancia agravante y penosa para la gente que se queda tirada y señaliza su vehículo con esta baliza. Y yo le voy a decir una tercera más, en el cual estamos viendo cómo en los últimos denuncias de robo con fuerza en vehículo están robando prácticamente solo la baliza V16. Es decir, te revientan el cristal, entran a tu vehículo y se llevan la baliza. ¿Por qué? Porque estamos comprobando cómo, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Cañada Real, la está vendiendo a 10 euros. Y la gente la compra. Tremendo. Porque al otro gadito se les viene bien para comprar una micra o medio gramo, y a la vez a la gente le hace el estropicio que le rompes el cristal, con lo cual tiene que llevar a un taller. Se le roba la baliza, con lo cual tiene que comprarla otra vez, simplemente por implementar esta cosa únicamente en España. Y dígame, ¿cómo debemos actuar? Porque lo primero que hay que hacer es llamar directamente a nuestro seguro o la primera que aparece es que, claro, llegas a un momento en el que estás desesperado, depende de la hora en la que sea, porque si es de madrugada, pues fíjese, es una cosa que se aprovechan de esta circunstancia, claro. Claro, pues es que es lo que usted dice, claro, por eso digo que una persona que se le queda el coche averiado en cualquier localidad de España, a usted, como lo acaba de decir, a altas horas de la madrugada o a altas horas de la noche, o se encuentra tirado y no pasa nadie, claro, la desesperación es tremenda. Entonces, en algunos casos llega a no haber incluso cobertura, pero claro, casualmente esta gente tiene acceso a la geolocalización y se persona allí la grúa en un tiempo. Claro, esa persona, por querer salir allí cuanto antes, no pregunta, perdone, ¿cuánto va a cobrarme? No, lo que busca es la asistencia, que le lleven a un sitio habitado y estar a gusto. Claro, cuando viene la factura es cuando se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, me voy a retrotraer a lo que hemos empezado al principio de la conversación. Si decimos que esta baliza se implantó y obligó por parte del gobierno para que en cuanto se geolocalizase fuesen fuerzas de seguridad para asistirlo, ¿por qué no se está haciendo? Y ahora otro punto más que le estoy diciendo a lo que nos corresponde. Hemos comprobado cómo algún amigo de lo ajeno, algún delincuente, no llega a ser delincuente porque lo hacen para jorobarnos a nosotros, no hemos comprobado todavía la razón de ser, compra
o estas balizas robadas, otro tipo, y enciende 4 o 5 en ubicaciones diferentes para que tengamos referencia de esas geolocalizaciones, es decir, supongamos que es un coche averiado y luego la encontramos puesta en un quitamiedos, puesta en una señal de tráfico o puesta en el medio del campo, para que vea cómo piensan los amigos de lo ajeno o los amigos no sé de qué para hacer mal en lugar de para hacer bien. Qué incongruencia. Yo quiero añadir a todo esto que al final hay la discapacidad, las personas con discapacidad que tienen problemas de discapacidad física, por sus condiciones, pues muchas veces no pueden poner la baliza en el techo. Y al final la Dirección General de Tráfico ha hecho una interpretación de la norma indicando como que la pueden poner en la puerta o donde puedan, en algún lugar donde se vea la luz. O sea, es que, de verdad, yo creo que antes de... No sé, bueno, ¿quién piensa ahí? Yo es que no lo entiendo. Sinceramente, no entiendo. No, si usted lo ha dicho bien, mire, evidentemente siempre, por desgracia, la gente discapacitada tiene menos acceso a según qué cosas, a según qué situaciones, como usted ha dicho, evidentemente, y esos son por los primeros que habría que mirar, a los primeros que habría que ayudar y a los primeros que tendrían que ser asistidos en ese caso. Por tanto, a esa gente debería tener, a lo mejor, pienso, una baliza diferente, que señale una forma diferente, porque a lo mejor le hace falta asistencia médica, le hace falta conectarse a un sitio, le hace falta cualquier cosa. Por tanto, a la gente discapacitada evidentemente hay que ayudarla, siempre he dicho, un poco más de lo normal, porque evidentemente esa gente se merece nuestra asistencia, nuestra ayuda y nuestras 2 manos, si puede ser, o 3 mejor que 2. Pero lo que está diciendo, o sea, si en muchos casos la baliza siendo normales, gente sin disminución, la ponemos en la parte delantera y no se ve, y nos dicen que modifiquemos sin salir del coche, ¿cómo a estas personas, a esta gente que le falta más ayuda, le vamos a decir que lo ponga dónde? ¿Dónde? Si supuestamente no puede salir del coche. Pues es una cosa más que cuando hacen las normas o las leyes, en lugar de preguntarnos a los expertos, preguntan a no sé quién, y así nos va con todo. Le digo con esto, con la ley del solo sí es sí, le digo con la ley del bienestar animal, le digo con todo lo que hacen desde el sectarismo, en lugar de preguntar a profesionales, está pasando estas cosas que al final, pues mucha gente afectada, mucho más de lo que creemos, y casualmente siempre son gente mayor, gente con impedimentos, gente evidentemente que tiene que tener más ayuda, y al final se encuentran más desprotegidos o más desvalidos que el resto de ciudadanos. Así es, pero mientras que tengamos gente que no sabe de esto, pues seguirán pasando estas cosas, poniendo parches para que podamos seguir rodando, aunque sea a trozos. Alfredo Perdiguero y subinspector de Policía Nacional, muchísimas gracias. Seguiremos contando batallas y cosas de estas para que no nos engañen. Gracias por todo el trabajo que hacen. Una vez más agradecerles que se preocupen de dar luz a estas cosas para que la gente, por lo menos, si es uno, si son 100 mejor que uno, tengan un poco de sentido común, tengan un poco de luz y no caigan en estas estafas que, por desgracia, están proliferando y mucho. Así que muchas gracias. Así lo haremos. Gracias, don Alfredo. Un saludo. Igualmente, un abrazo, buenos días. Hasta ahora. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues ahora vamos con un gran amigo y compañero de fatigas, don Sergio González, que es sociólogo y además es secretario de Autonomía Personal y Accesibilidad de FAMA. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Javier. Una vez más encantado de venir a esta casa. Pues gracias por estar con nosotros y porque además nos vas a hablar de un estudio de universidades que habla de la inclusión en España. Cuéntanos un poco, ¿cómo está este asunto? Pues mira, además yo creo que entronca muy bien con la entrevista hecha al director gerente del Niño Jesús, ¿no? Que hablaba de la importancia de la educación, ¿no? Para las personas pues que reciben algún tipo de tratamiento y demás. Pues mira, esta investigación que hemos llevado a cabo Carmen María Santos, que está en la Universidad de Pablo Lavie de Sevilla, Breogán Riobo Lois, que está en la Universidad de Vigo, y yo mismo, veíamos cómo, según las cifras oficiales, el número de estudiantes con discapacidad previos al sistema universitario se situaba en una tasa en torno al 3% más o menos. Pero veíamos cómo conforme
iba aumentando el nivel educativo, iba disminuyendo la presencia del estudiantado con discapacidad. Sobre todo, además, cuando acaba la etapa obligatoria, pues veíamos cómo realmente se producía un descenso muy acusado. Y de ese 3% general, si ya nos íbamos al alumnado con discapacidad en la universidad, del cual no hay estadísticas oficiales, solo tenemos un informe hecho por una entidad en el año 2023, solamente 2 de cada 100 alumnos tienen discapacidad. Claro, a la hora de indagar vamos viendo cómo los apoyos que van adscritos a esa educación obligatoria van desapareciendo conforme se pasa de la educación obligatoria al bachillerato o a la formación profesional, y ya en la universidad encontramos mayores carencias. Claro, es cierto que existen ayudas, por ejemplo, económicas para la matrícula, becas, pequeños apoyos, pero todo muy heterogéneo y con una falta de regulación muy importante. Y no olvidemos esa convención, ¿no?, de la que siempre hablamos, como en su artículo 24 habla del derecho a la educación para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y garantías que el resto del estudiantado. Oye, ¿y cómo andamos de asistencia personal en las universidades? Pues andamos bastante mal. Mira, hemos revisado, en España hay 95 universidades públicas y privadas, hemos revisado las páginas web de todas las universidades, hemos contactado con ellas por email, por teléfono incluso, y hemos hecho una matriz comparada donde veíamos tanto el tipo de institución, si la universidad era pública o privada, la nomenclatura del apoyo, su intensidad, el importe que se daba para poder ofrecerlo, el número de ayudas y la dimensión que cubría, ¿no? En qué aspectos de la vida universitaria del estudiantado con discapacidad atendía. Y los resultados pues son bastante paupérrimos. Mira, de las 95, solamente el 41% ofrecen apoyos personales, de los cuales el 92% son universidades públicas. O sea, vemos que la apuesta de la educación privada universitaria no ha asumido esa convención y ese artículo 24, ¿no?, de igualdad, de que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida en la universidad. Vemos además que solamente son 7 las comunidades autónomas en las cuales hay algún tipo de universidades de esas regiones que tienen algunos de esos, ofrecen apoyos personales. Y vemos, Javier, es muy curioso, allí cómo podemos llamar un mismo apoyo de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas, como lo llamemos, también influye en cómo lo consideremos. Claro. Bueno, pues mira, pues vemos que de esas 39, solamente 13 hablan realmente de asistencia personal. Luego entramos en una batidora de un montón de términos: voluntario, estudiante colaborador, apoyo personal no profesional, estudiante acompañante. Menos asistente personal de todo. Exacto. Así vemos cómo realmente los apoyos no profesionales suponen el 64% del total. O sea, de las 39 universidades, en ellas más de la mitad ofrecen apoyos no profesionales, con lo importante que es un grado de profesionalización a la hora de ofrecer determinados apoyos, como puede ser el sociosanitario, en lo referido a las personas con discapacidad, ¿no?, que requieren algún tipo de apoyo en ese sentido. Oye, esto va por barrios, quiero decir, dependiendo de la comunidad autónoma que estemos, ¿nos va a ir mejor o peor? Pues sí, mira, estamos precisamente en la comunidad autónoma donde hay un mayor grado de universidades que ofrecen este tipo de apoyos. ¿Comunidad de Madrid dices? Exacto. Tenemos la Universidad Complutense, que ofrece un pequeño apoyo, no muy extenso. Tenemos la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Autónoma, la Universidad Carlos III y la Universidad de Alcalá. Fíjate, en la Universidad de Alcalá es la única que hemos visto que además el apoyo no solamente es para el estudiantado con discapacidad, sino también para los empleados con discapacidad. Eso es muy, muy importante. Sí, es un tema que hemos hablado muchas veces también, además. Exacto. No olvidemos que uno, ¿para qué va a la universidad? Para el día de mañana poder trabajar de ello, ¿no? Claro. Si el día de mañana tampoco tienes apoyos, pues tampoco sirve, ¿no?, poder ir a la universidad. Bueno, pues además vemos que de esas universidades que ofrecen apoyos personales, solamente 9 realmente hablan de cuáles son las cuantías que dedican a ese tipo de apoyos, ¿no? Hay unas que lo hacen mediante becas. Al estudiante le dan de media unos 2.000 euros al año, ¿vale?, para que él se lo gestione, y tiene que presentar como requisito tanto el grado de discapacidad como determinadas veces también el grado de dependencia. A mí me hacía gracia
si me permites el término, cuando muchas veces llamábamos y decían, no, es que eso, de ese aspecto de los apoyos personales, se encarga la mal llamada ley de dependencia. Claro, recordemos que en la ley de dependencia las ayudas por asistencia personal, las prestaciones, son el 0,52%. Sí. En la Comunidad de Madrid el 0,02%. O sea, dejan en manos de una ley que cuya pata de autonomía personal es prácticamente inexistente, un apoyo tan clave como es el apoyo personal de la universidad, ¿no? Además, hemos visto cómo los apoyos se centran fundamentalmente en lo que vienen siendo las actividades básicas de la vida diaria en la universidad, ¿no? Ese pues apoyo sociosanitario, apoyo al servicio y demás. Luego hay algunas que también cubren lo que es el movimiento por el campus, Javier, porque es igual de importante, claro. Recordemos que en la universidad hay clases teóricas, clases prácticas, laboratorios, dependiendo de la titulación, que es muy importante. Y luego, fíjate, lo que menos se cubre, ¿sabes qué es? El transporte. La distancia de casa a la universidad. Exacto. Javier, ¿de qué me sirve tener una persona en la universidad si a lo mejor yo no puedo llegar a la universidad? Sí, eso nos lo hemos encontrado de problemas cuando, es decir, hay que contratar a un asistente personal del domicilio a la universidad y otro dentro de la universidad. Exacto, porque recordemos pues las dificultades que hay en transporte público, si tienes un elevado grado de necesidad de apoyos, no puedes llegar por ti solo. Se nos ha dado un caso en la Carlos III. Pues esa es la cuestión, ¿no? Entonces vemos cómo nos focalizamos en lo que es el apoyo dentro del campus, pero hay que llegar al campus. Luego además hemos visto cómo hay fuertes limitaciones horarias en materia de asistencia, unas 20-25 horas semanales, que claro, nos limitan unas 4 horas al día. 4 horas al día a veces es suficiente, pero por ejemplo, ¿quién no ha hecho trabajos fuera de clase en la universidad, ¿no? De que acaba la clase y te quedas con tus compañeros a hacer el trabajo. Bueno, pues ahí ya estaríamos comprometiendo esa parte del trabajo autónomo. Y luego además hay una cosa muy preocupante. Muchos de estos apoyos están sujetos a convocatorias. Javier, que un apoyo esté sujeto a una convocatoria significa que el apoyo puede existir hoy y mañana desaparecer. Es necesaria una mayor coordinación, una mayor equidad en todas las universidades, en todas las comunidades autónomas. Obviamente es una competencia de llevar a las comunidades autónomas, pero debería de haber una mayor coordinación. Y que este tipo de apoyos, su financiación, entrara dentro de los presupuestos de las propias universidades. No puede estar sujeto a convocatoria. Una persona que acude a la universidad, que empieza en primer año con toda la ilusión del mundo, no pueden decirle al cabo de unos meses o al cabo del año, oye, no hay más dinero, a partir de ahora te buscas tú la vida, ¿no? No podemos admitir eso, porque es fundamental que cualquier persona, en este caso las personas con discapacidad, tengan el mismo derecho que cualquier otra a poder desarrollar una etapa formativa en la universidad con proyección a una inserción laboral. Pues he de decirte que la Universidad Complutense de Madrid tiene unos 400 alumnos con discapacidad y que tenían programas de asistencia personal, pero que han ido desapareciendo y que lo han ido supliendo con alumnos de enfermería, más bien cuestiones de voluntariado, cuestiones que desde luego no están especializadas, no cogen el ritmo de una situación de estas características. Y luego, claro, si hablamos de el 0,2% de asistencia personal que ha sido solicitado esa prestación, y lo extrapolamos al ámbito de la universidad, evidentemente es un desastre. ¿Qué decir? Exacto. Pues así está. Además que en enfermería, la Universidad Complutense de Madrid se da la circunstancia de que la Facultad de Enfermería, por propia iniciativa, tiene un apoyo sociosanitario que la universidad en concreto no ha sido capaz de organizar. Lo ha hecho una facultad en concreto. A ver, el tema del apoyo entre iguales, Javier, es muy importante. Y es muy necesario. O sea, la relación que se establece entre los estudiantes también es una relación de apoyos, de compañía y demás. Pero no podemos dejar en manos del voluntariado algo tan importante como desarrollar nuestra carrera formativa en la universidad, ¿no? El voluntariado tiene su espacio, pero la asistencia personal independiente y profesionalizada debe tener otro también. Y que le agradecemos muchísimo que sean voluntarios y que ayuden siempre, que además estamos agradecidísimos. Pero es verdad que esto requiere de una especialización, de un nivel de profesionalidad importante.
Así es. Sergio, que vamos, que tenemos margen de mejora. Pues bastante. Si cogemos estos porcentajes, hay mucho margen de mejora. Pues Sergio González, sociólogo y secretario de Autonomía Personal y Accesibilidad de Fama, que no puedes estar tanto tiempo sin venir por aquí. No puede ser. Que hay que contar más cosas, que la gente se entere de cómo está esto. Tengo que venir más. Venga, claro que sí. Un saludo. Nos vemos, abrazo, hasta ahora. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Sube el ruido, que se lía. Pues nada, pues sube el ruido que se lía y es, como saben ustedes, una parte del programa pues muy enriquecedora, donde hablamos de todo tipo de cosas, donde Elena García va a estar hoy aquí con nosotros, por supuesto. Bueno, pues nos ha traído a una magnífica profesional psicóloga con experiencia en el ámbito del amor de personas con discapacidad y las aplicaciones. Elena, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué pasa, que no has querido verme venir hoy aquí o qué? Bueno, he tenido muchas ganas, pero es verdad que por ciertas circunstancias me ha sido imposible. Mira que siempre estoy allí porque me encanta verte, la verdad que sí. Bueno, te voy a perdonar porque nos traes a alguien fantástica, que es Lara Ferreiro, que está aquí en el estudio. Hola Lara, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Nosotros también de que estés aquí. Se lo está perdiendo Elena, es lo único, pero bueno, ella sabrá. Elenita, te echamos de menos, falta ella. Y yo a vosotros un montón. Yo, Javier, quería traer a Lara Ferreiro porque aparte de ser amiga, es una mujer hiperprofesional, psicóloga especializada en muchas áreas, pero entre ellas en lo que es relaciones tóxicas. Y lo que a mí me gusta mucho hablar con ella es de tema de aplicaciones, amor y sexualidad en el tema de la discapacidad. Entonces, traértela para mí era esencial. Pues claro que te lo agradezco. Lara Ferreiro, ¿qué tal? Oye, has escrito un libro que se llama Ni un capullo más. Claro, y el anterior es Adicto a un gilipollas. Y me lo han traducido al ruso, al polaco, al griego, o sea, debe haber muchos. Qué bien. Oye, ¿qué diferencia observas entre la vivencia del amor entre personas con y sin discapacidad? Y sobre todo hay una parte importante que hablas de la perspectiva de las aplicaciones de citas, ¿no? Sí, bueno, deciros que yo soy muy pro aplicaciones de citas, porque 6 de cada 10 personas se conocen por aplicaciones. Es decir, que pensarlo, o sea, las personas van del trabajo a casa a trabajo, pero el problema no es la aplicación. Si yo voy a un bar y me encuentro una persona que no merece la pena, pues no pongo verde al bar. O sea, creo que lo importante es el casting del amor. Y en el tema de la discapacidad me encanta hablar de este tema porque solo el 60% de las personas con discapacidad han tenido una pareja sana, con lo cual son un perfil muy vulnerable de la población. Entonces creo que también, bueno, pues hay que hablar de todo esto porque muchas veces se infantilizan o no se sexualizan. Entonces creo que también es importante, pero en cualquier caso creo que es muy importante saber cómo funcionan las apps para salir airoso. Oye, hay mucho estigma, hay mucho cuento oculto, ¿no?, de la relación entre personas con y sin discapacidad, pero existen, ¿no? Sí, existe. Bueno, yo he hablado con personas con discapacidad que me han dicho que se sienten pues muy rechazadas, se sienten invisibles. Al final, a la hora de pues conocer a alguien, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el estigma, el me voy a ser diferente, el no me merezco que alguien me quieran. Es decir, pues los problemas que le puede generar de autoestima a las personas con discapacidad es muy fuerte, porque pensar que incluso gente sin discapacidad ya les genera el encontrar una pareja o la autoestima la tienen muy baja. Imaginaos en un mundo donde todavía es más complejo, donde hay unas limitaciones muchas veces físicas, mentales, de un montón de cosas. Entonces a veces aguantan cosas muy tóxicas, que a mí me han llegado a decir que han accedido a cosas que no querían hacer
por miedo a que le rechazaran en el mundo del ligoteo. Y eso tienen que saber que hay que poner límites, que no todo vale. Y eso es muy peligroso, ¿verdad, Lara? O sea, al final el hecho de mujer-hombre me da igual, ¿no? Pero al final nosotras como mujeres, con y sin discapacidad, el simple hecho de gustar, de ese perfeccionismo, ¿no? De al final gustar a un hombre, de sentirte bien, pues al final genera un peligro importante, ¿verdad? Sí, bueno, hay que saber que estamos en una sociedad, yo siempre digo, las redes sociales, el mal uso de las redes ha hecho muchísimo daño. Estamos en una sociedad donde todo tiene que ser consumo rápido, inmediato, y además la presión que existe, todos tenemos que ser perfectos. Está el síndrome de la telofobia, concretamente se aplica mucho a las mujeres, que es que tienes que ser empresaria, sonreír, ir al gimnasio, hacer crossfit, spinning, ser una supermamá. Entonces, yo creo que toda esa presión ha hecho que, claro, estamos en una sociedad con grandes problemas de salud mental. De hecho, pensar que en mayo de cada año hay un índice y los españoles somos el número 2 dentro de toda la Unión Europea con más problemas de salud mental, de ansiedad, depresión, y los segundos en niños. Lo tendréis que notar con personas con discapacidad y sin ella. Es decir, que al final creo que yo estoy muy preocupada por la sociedad en la que estamos. Está muy polarizada, independientemente del color que cada uno decida, y eso influye, por supuesto, en esa vulnerabilidad que son las personas con discapacidad a la hora de relacionarse en redes, con la autoestima y en el mundo de conocer a alguien. ¿Seguimos en esa sociedad del cuerpo Danone? Sí, estamos en la sociedad del cuerpo Barbie y de que al final del individualismo, y yo creo que eso es un problema. O sea, pensar que los españoles somos por definición muy solidarios y ahora hemos sustituido la colectividad por el individualismo. Entonces yo creo que hay una crisis de valores realmente muy grande. Por ejemplo, ¿no?, el tema de la infidelidad, que el otro día lo hablaba en televisión. Estamos en máximos históricos de infidelidad. 8,5 millones de hombres y 7,5 millones de mujeres, que son datos de Ashley Madison, de una aplicación que es que hay infieles y hay 80 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces yo creo que todo esto está haciendo que la sociedad vaya un poco a la deriva, y yo creo que esta es la base de la sociedad. Si no hay valores, no hay nada. Y estamos en una sociedad ciertamente hipócrita, porque cuando dices que hay infieles es porque están casados, quizás, ¿no? Claro, sí, súper casados. Hay muchas parejas que están casadas y tienen aventuras con otras. Claro, yo pensar que tengo estos libros así, ¿no? Entonces las personas me cuentan de todo y la gente piensa que se lo merece. O sea, quiero decir, ese narcisismo y ese individualismo hace que al final oye, mira, pues de cara a la galería tienes tu familia y tus hijos, y por otro lado haces vida paralela. ¿Qué pasa? Que eso te puede generar mucho vacío, o sea, en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando, nunca habíamos estado así en España. Entonces creo que hay muchos componentes, ya no solo la infidelidad, el tema de la crisis de valores, y luego el último fleco que yo diría es que no es sostenible los ritmos que tenemos. Es decir, al final empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y llegamos a casa a las 8 de la noche cuando vemos, ¿no? O sea, no hay una conciliación. Claro. Entonces, yo creo que todo esto también es un punto de debate que creo que está ahí y que creo que todos nos tenemos que responsabilizar. Pero nos agarramos a excusas para justificar nuestro comportamiento de pasamos muchas horas fuera, no veo tanto al marido o a la mujer, para ser infieles, o qué decir, porque es que a lo mejor es que hay personas que no quieren salir de su zona de confort, en la parte social, familiar, estructural, y de ahí se quedan, no quieren salir, pero sin embargo buscan fuera lo que a lo mejor dentro no pueden recoger. Exacto, ¿no? Eso es así. Y luego existe el efecto novedad, que es la adrenalina que te genera, y luego hay una teoría que se llama la teoría de las 200 horas, que las infidelidades vienen del trabajo. De hecho, las famosas fiestas de empresa, que es porque nosotros cuando estamos con alguien miramos a nuestro compañero de trabajo a los ojos, te llamamos oxitocina, la hormona del amor y del vínculo. Entonces, después de 200 horas te puede surgir la atracción. Y la hora del infiel es de 2 a 3 de la tarde, que es la hora de la comida, porque se hizo un estudio, es que todo esto, como me lo dicen siempre en la tele, lo tengo que contar, se hizo un estudio que se vio que en Estados Unidos los hoteles por hora, pues el alquiler por hora era en la hora de la comida, porque tú le puedes decir a tu pareja, oye, me voy a comer con X, pero claro, no puedes decir a las 10 de la noche, en plan, me voy, claro, te van a decir, oye, y nadie se mosquea, ¿no? Nadie se mosquea. Comida no va a pasar absolutamente nada. Oye, ¿qué problemas se plantean las personas con discapacidad? ¿La baja autoestima? ¿Qué problemas pueden acarrear que
no se lance uno a decir, oye, me gusta esa chica, ¿por qué? O ese chico, ¿por qué no voy y le tiro la caña a ver si pesco algo? Claro, personas con discapacidad, el problema es muy estructural, porque primero es ¿a dónde vas? Quiero decir, hay muchas veces que están las propias barreras a la hora de ir a un sitio, o sea, no hay una adaptabilidad para ellos, entonces ya partimos de que hay veces que hay planes que no pueden hacer, o sea, ya está la primera barrera física. La segunda es la barrera psicológica, donde muchas veces la baja autoestima y el miedo al rechazo, o sea, estos sentimientos de soledad, abandono, van a pensar que no soy suficiente, el síndrome de la impostora, el me falta algo, a lo mejor esa persona no va a querer estar conmigo. Entonces, claro, el miedo a la vulnerabilidad que te puede generar, y luego por no decir que hay personas que es que son medio psicópatas, que esto me lo han contado, van a una cita con una persona con discapacidad y empiezan a decirle de todo. O sea, ¿sabes? Insultos, en plan, oye, pues te falta media no sé qué, o es que, oye, eres retarder o retrasada, es decir, ¿sabes? Frases, estigmas que se tienen que encontrar, y a mí hay gente que me ha dicho que después, por ejemplo, de una cita, sienten un trauma, mucho dolor, porque van allí para intentar conocer a alguien y se encuentran personas que las machacan. Entonces, tienes que tener la autoestima muy fuerte, saber que eres mucho más allá de todo, empoderarte, quererte. Yo siempre digo que no somos billetes de 500 euros. O sea, yo puedo ir a una cita y no le puedo gustar a todo el mundo, igual que ellos no me pueden gustar a mí. Y quiero decir que al final tienes que saber quién eres. Claro. Y cuando vas a una cita existe un efecto, que es el efecto halo, que es esa persona te encanta desde el principio. Entonces, saber que no es nada personal. O sea, que al final son bioquímicas, o sea, no elegimos de quién nos enamoramos. Tengas o no discapacidad, tienes el derecho a amar y ser amada. Creo que todos es lo que queremos, lo que buscamos en la vida. A día de hoy hay una soledad no deseada en España, hay 16 millones de solteros y solteras, quiero decir, estamos también en este nivel de, bueno, máximos históricos, ¿no? Hay muchísimas cosas. Entonces, yo creo que todo el mundo se merece amar y ser amada, pero tiene que ir a la cita la persona desde la autoestima. Una persona no va a definir mi valor. O sea, yo voy ahí, independientemente de que le guste o no, yo me voy a querer exactamente lo mismo. Y para eso tienes que hacer un trabajo previo de creencias del amor, de lo que significa para ti tener una pareja, lo que estás dispuesta a permitir y no, los límites súper importantes. Y si no, oye, pues no hacer ghosting ni nada. Decir a esa persona, eres encantador, te deseo todo lo mejor, pero no ha habido esa química y sigues en Tinder, que es... Oye, una cosa, porque claro, el hombre suele ser más de físico, ¿no? Y la mujer más de intelectualidad, ¿no? Es decir, eso es así, quiero decir, la mujer se fija más en lo intelectual, si es una persona a la que tiene que admirar o no, o más en el físico. ¿Cómo funciona esto? Claro, a ver, todo esto tenemos que ir a aplicar a las reglas de la selva, ¿vale? O sea, al final el cerebro es del Paleolítico, de hace miles de años. Entonces, claro, es un cerebro que... y sigue igual, no hemos evolucionado. Vamos a... No hemos evolucionado mucho. Entonces, es verdad que el hombre es muy visual, porque al final todo el enamoramiento es para la reproducción, ¿vale? La parte del placer, esa parte. O sea, por eso visualmente, ¿no? Por ejemplo, pues los cánones de mujeres con caderas, de tal, tú asumes que como hombre, que esa mujer puede acoger a tus crías de una forma, o sea, es muy, muy, muy estético, los cánones de belleza, mientras que la mujer es más visual, es más auditiva, es de otra manera. También muchas veces se busca pues una persona que sea buena, que te dé, oye, una cierta seguridad a nivel emocional, porque también hay que pensar que, claro, no solo tú, muchas mujeres van buscando una pareja, un compromiso. Sí. Entonces, al final es verdad que nosotros no somos tan visuales, sino que necesitamos admirar. O sea, el hombre empieza por lo físico, luego va a la parte sexual y por último se involucra los sentimientos, y la mujer va al revés. Primero empieza por la intelectualidad, baja por la parte emocional, el corazón, y luego ya va a la parte íntima. Vamos justamente al revés. Entonces, primero tienes que conectar, claro, o sea, si yo estoy en un bar y viene una persona y me dice qué guapa, digo, descartado por, ¿sabes? No lo pilla, o sea, no va así el tema. Claro. Claro. Oye, y por ejemplo, si hablamos de discapacidades severas, ¿en las aplicaciones también se liga así? Bueno, o sea, a mí me han contado personas que han encontrado, sí que han encontrado personas que a lo mejor tenían discapacidades. También se habla a día de hoy de aplicaciones, ¿no? Hay un debate si sería bueno para, ¿no?, tener aplicaciones como más a lo mejor de personas con discapacidad. Yo creo que ellos se pueden ligar en cualquier sitio. Yo es que tengo esperanza y creo que, o sea, no se tienen que limitar ellos.
obviamente, por ejemplo, yo recuerdo una chica, ¿no?, que quedó con un chico que estaba en silla de ruedas y nada, o sea, se gustaron, luego obviamente, ¿no?, pues a veces hay que adaptar la intimidad, pero es que se puede, o sea, yo no voy a poner nunca barreras al campo y no hay límites. O sea, yo viví en Estados Unidos una época de mi vida, entonces tengo esta mentalidad de, es que todo lo puedes hacer, obviamente, a veces tienes que adaptarte, ¿no? A lo mejor pues en la parte íntima, en la parte de, a lo mejor, de planes, pero todo es posible y que no se limiten, o sea, que van a haber personas maravillosas que las quieran, lo único que hacer un buen casting. Claro. Para seleccionar una persona buena. Y eso no es inmediato, eso hay que hacerlo tranquilamente, ¿no? Oye, ¿qué cosas curiosas te han contado que podemos saber? Bueno, a mí me han contado de todo, o sea, me han contado desde, por ejemplo, estafas del amor, ¿vale? O sea, hubo un caso de una chica por Instagram que tenía un novio, ¿vale? Que él le opositaba para juez, ¿vale? Juez tal. Sí. Bueno, y resulta que le escribió una chica y le dijo, tienes que venir a una cafetería y tenemos que hablar. Y resulta que eran 4 novias. Entonces él tenía eran 4. Entonces tenía la de lunes, martes, miércoles, jueves, cada una le daba 4.000 euros porque estaba opositando, el fin de semana se le dividía entre las 4. ¿Os podéis creer de esas 4 mujeres cuántas mujeres se quedaron con él? Las 4. 2. Porque pensó, bueno, al menos ya solo me queda derribar a una. O sea, imaginaos qué creencias limitantes. O sea, hablo, ¿no?, al final de esa baja autoestima. Entonces, bueno, me han contado eso, me han contado experiencias como muy divertidas en las citas, o gente que a lo mejor estaba casada, cosas muy curiosas. O sea, estamos en un mundo muy complejo. Pues, Elena, cuéntanos. Nos tenemos que despedir. ¿Quieres alguna pregunta más para...? Nada. Yo lo único es que ha dicho tantas cosas, Lara, que son tan importantes. Se me hace corto el tiempo, sí. Con un resumen. Me quedo con un titular, por decir, y es que importante es el trabajo interior y la actitud, porque lo que tú proyectas, al final es lo que gusta y encanta, y da igual que tengas discapacidad o no. La cuestión es que confíes en ti, y eso al final hará que cualquier persona, hombre o mujer, quiere estar contigo, quererte o, bueno, pues crear una relación de amistad. Pero es muy importante eso. Pues, Lara Ferreiro, ni un capullo más. O sea que encantado de que estés aquí con nosotros. Sí. Así es el nombre del libro que has escrito. ¿Y qué tal van las ventas? Bien. Bueno, y que bestseller en un montón de idiomas. ¿Ah, sí? O sea, claro, y Adicto a un gilipollas igual. O sea, es muy gracioso porque voy a Grecia y de repente lo veo ahí. Ahora está en Rusia, imaginaos en Rusia lo que está cayendo. Además se puede oír el Audible y demás y todo sí, esto. Se puede, sí. Está en Amazon, Corte Inglés, FNAC y todos los sitios. Y está en la Feria de Madrid y en San Jordi firmando, así que invitadísimos. Pues Lara Ferreiro, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Elena, muchas gracias por estar aquí también, aunque estés lejos. Sí, gracias a vosotros. Un besito, mando a todos. Te lo echaré en cara siempre, venga. Un beso fuerte. Buen día. Hasta luego, continuamos. Hasta luego. Adiós. Y bueno, pues nosotros nos vamos ya hasta la semana que viene, así que pásenlo bien, sean felices, paz, amor. Bueno, felicidad, 24-7-365. Un abrazo a todos, adiós. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.